congresista Kira Alcaraz lleva varios días en el centro del debate. ¿Por qué? Por la presunta agresión al fiscalizador del SAT. Digo presunta porque está en proceso de investigación, a pesar de que hemos conocido las imágenes. El día de ayer ella se ha pronunciado en el programa de Beto Ortiz, ha dado sus descargos y hay toda una serie de acontecimientos que vale la pena indagar, esclarecer y sobre todo ponerle bastante atención a lo que ella ha dicho. Pero el día de ayer, lunes por la tarde, se llevó a cabo la sesión al respecto en la Comisión de Ética en el Congreso de la República para evaluar el informe que se había presentado en contra de ella. Bueno, al respecto se ha aprobado investigar a Kira Alcaraz por esta agresión al fiscalizador. ¿Qué es lo que determinó la comisión? ¿Cómo se llevó a cabo toda esta sesión? ¿Qué es lo que ocurrió durante la tarde en el Congreso? Vamos a verlo ahora mismo. Por fin Kira Alcaraz Agüero, tras un rosario de escándalos, empieza a temblar porque la balanza de la justicia se inclina en contra de sus intereses. Alcaraz por fin pasará por una investigación, por una bofetada al noble inspector del Servicio de Administración Tributaria SAC y por todo un espectáculo bochornoso que la pinta de cuerpo entero. En la Comisión de Ética, así se dio la votación casi por la fuerza de los que hacían un llamado a la decencia política, aunque 5 congresistas ni siquiera se conectaron o se hicieron humo. Los congresistas acreditados para esta sesión, que suman 6, han votado a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Habiendo tenido la votación correspondiente, se ha aprobado por unanimidad la apertura de la investigación de oficio contra la congresista Kira Alcaraz Agüero. En los próximos 5 días se iniciará la indagación contra Kira Alcaraz y entre las diligencias por hacer estará la declaración de todas las partes. Además se adelantó que pedirán la opinión de un médico legista. Se denota que no hubo una agresión, se denota que hubo una conducta iracunda, han usado palabras inapropiadas, empujones. Entonces hay que tener en cuenta, señor presidente, esta seria investigación que se debe iniciar. Por supuesto que se debe iniciar, pero yo creo que en este momento... Por supuesto, conforme a la tradición del último tiempo, este proceso no ofrece ninguna garantía de análisis técnico ni jurídico. Más bien todo podría pasar por el azar o las artes de Alcaraz para salvarse. Su amigo Elvis Vergara, el presidente de la comisión, quien ha reconocido que Ética debería sufrir una gran transformación o quizá desaparecer, volvió a dar comentarios de aparente neutralidad que ya ningún peruano mastica o digiere. Agravaría en todo caso el hecho, ¿no? Porque ya desde ya hay un hecho que es inenarrable, ¿no? Hay un hecho que se tiene que rechazar, que es la actitud, ¿no? La actitud que es ciertamente agresiva, ¿no? Independientemente si hubo agresión física o no. Esto agravaría el asunto, vuelvo a decir, ¿no? Pero sin embargo todo eso tiene que ser materia de indagación y yo no puedo como presidente adelantar una opinión. Queda en deuda y en agenda todo un maremoto de escándalos de Kira y demás personajes como los mochasueldos, que siempre caen bien parados. Procesos que se congelan eternamente, como el de las amenazas contra una periodista de Contracorriente, de Huilas. Hoy se puso a debate la reconsideración sobre este hecho, pero de nuevo no alcanzaron los votos. Porque sí. ¿Te va a golpear contra la pared? ¿No es una amenaza congresista? ¿Sí? Te golpearía contra la pared si estuviera alterada. Y no estoy alterada, mi amor. No sería. Por eso digo, no estoy alterada. Porque si estuviera alterada, tenlo por seguro que te taparía con la pared. Pero como no estoy alterada, por eso que todavía sigues viva, mi amor. Pronto Kira tendrá que dar su descargo. Y quizá en un mundo de las maravillas, pedirá disculpas a todos sus votantes de Lima Sur decepcionados. Y podría ser suspendida, sin goce de haber. Bueno, hay congresistas, sobre todo Elvis Vergara, con qué autoridad moral, ¿no?, van a iniciar pues algún tipo de sanción contra la congresista Kira Alcaraz, que también es de la Comisión de Ética. O sea, todo queda entre ellos. Nos están vendiendo cuentos, en verdad, porque Kira Alcaraz pensará que ya le quedan pocos meses, igual los demás congresistas, están en campaña. No están viendo cómo librarse en otros casos de algunas denuncias o investigaciones. ¿Qué más van a investigar? ¿No? Si tienen todos los antecedentes de la congresista Alcaraz, tienen estas imágenes. Además, anoche estuvo aquí en el canal Kira Alcaraz
¿no? Tratando de confundir, porque claro, todos sabemos las deficiencias que hay en el sistema de administración tributaria. Y seguramente hoy, mañana, pasado vamos a hacer informes sobre lo mal que está este sistema y que está afectando a miles de ciudadanos con las notificaciones tardías. Pero eso no justifica que uno ande agarrándole a sopapos, ¿no? Ni a cocachos a los inspectores, porque finalmente son la autoridad. Eso es lo que ella ha tratado de decir. El tipo este que pone la denuncia, clarito yo escucho que dice, acá estamos viendo un abuso de poder, que acá... Y yo digo, volteo y digo, ¿por qué me estás grabando? ¿Por qué me grabas? Y lo que yo hago es agarrar su celular y él levanta el celular y yo lo que hago es coger el celular. Se lo arrancho, ha habido un forcejeo de manos, le quito el celular y yo apago el celular y le digo, ¿de qué estás hablando? Él manifiesta que dice que le he dado 3 bofetadas y que le he dicho, es tu último día de trabajo. Eso no se ve en el video. Pero eso es lo que él denuncia. Ha ido al médico legista y el médico legista votó 0. Pero al día siguiente le preguntan a este tipo cómo se siente y sale con su cara de yo no fui y dice, estable. La otra periodista le pregunta, su cara le veo rosada. Ya habían pasado más de 36 horas. ¿Ahí fue la agresión? Sí, acá fue la agresión. Yo digo, ¿qué fue? O sea, ¿lo cacheteé o lo agarré con un palo en la cara? Porque no entiendo de verdad cómo una agresión más de 36 horas para y él dice que está con la cara roja porque le metió la cachetada. Cachetada que nunca pasó. Nunca lo agredí, nunca lo amenacé. Cachetada que nunca pasó. ¿Nunca pasó? ¿No se ve en el video la cachetada? Estoy casi seguro que sí, ¿no? Pero podríamos volver a... Estoy seguro que lo vamos a volver a ver en las imágenes que vamos a poner ahora. Pero bueno, ese es el descargo de Kira Alcaraz y yo creo que sí es pertinente, ¿no? Dentro de todo este escándalo, escuchar a la congresista y ver qué es lo que tiene que decir. Ella dice que va a pronunciarse en contra de los medios de comunicación, que va a salir ella en contra de los congresistas que la han acusado. Bueno, vamos a ver. Ahí están las imágenes, ¿no? Vamos a ver. No hay cachetada, dice ella. Deja de estar hablando tonterías. No hay cachetada. Por fin, Kira. Ahí vemos un golpe, ¿no? Ese es un intento de golpe, ¿no? O estamos viendo mal. No sé, la verdad es que si podemos retroceder nuevamente las imágenes... Creo que eso es un intento de golpe, ¿no? Agresión es agresión. No, mira. Ahí, ¿cuál es el forcejeo? No entiendo cuál es el forcejeo. Los ángulos, ¿no? Claro. Están las imágenes. Finalmente. Bueno, es parte de lo que va a tener que investigar, ¿no? La comisión. Vamos a ver realmente si coincide, ¿no? Ahí está, yo creo que es bastante claro. No hay forcejeo. A ver, anda y hace eso, al segundo ya estás esposado. Claro. Entonces ella lo justifica a través de el relato de las mafias, del transporte urbano, etcétera. Pero creo que sabemos todos que este hecho es realmente lamentable. Y sobre todo, ¿por qué? Porque es una conducta ya reiterada, ¿no? Lo que veíamos con Maricelo del Castillo. Y a propósito de esto, lo que debemos lamentar es que la Comisión de Ética ha archivado la denuncia que se hizo contra Kira Alcaraz por la amenaza a Maricelo del Castillo, periodista de esta casa televisiva de Contracorriente, cuando en esas mismas imágenes, ¿no? Le decía que te estampo contra la pared. Ella, el día de ayer en el programa de Beto Ortiz, también ha dicho que esto era algo, ¿no? Era una frase que ella siempre usa con su hijo, con la gente cercana a su hijo, con los amigos, ¿no? Con la familia. Ella siempre dice a todo el mundo, te estampo contra la pared, como, ¿no? Como una pequeña broma. Pero cuando se dice por parte de una congresista a una periodista que está haciendo su trabajo, creo que es bastante grave, ¿no? Y se puede interpretar realmente de otra forma. Esto ocurrió en octubre del año pasado y la decisión que ha tomado la Comisión de Ética deja mucho que desear por parte de esta gestión de Edwin Martínez, ¿no? Se ha determinado que el caso va a quedar sin investigación formal, lo que ha sido interpretado como un blindaje político hacia esta legisladora, y creo que es evidente, ¿no? Porque, por ejemplo, te estampo contra la pared, que ella dice que es normal, que siempre lo usa. Sí, pero lo usa con un entorno de confianza. ¿Cuál es la confianza que ella puede tener con un periodista? Con un periodista que le está contratando, que le está cuestionando por contrataciones públicas, ¿no? Que es un hecho bastante grave y que era un cuestionamiento que se había levantado desde un programa de investigación bastante legítimo, ¿no?
Sin embargo, su respuesta de esta forma, incluso frenética, ¿no? Y que le siguen, al testapo contra la pared, le siguen bastantes frases más que se suman a esta agresión verbal contra Maricelo del Castillo. Yo creo que es lamentable que se haya archivado este caso. Y bueno, y por el caso de la bofetada contra el fiscalizador del SAT, creo que está bastante claro en las imágenes cuál es el accionar, ¿no? Las intenciones y el contexto, eso puede ser interpretable, pero el accionar de la congresista creo que queda bastante claro en las imágenes. Claro, ¿no? Y la llamada al comandante de tránsito. Si eso no es abuso de autoridad, ¿qué cosa es, por favor? La que no se ha librado de la suspensión es la congresista Lucinda Vázquez. Ustedes recuerdan estas otras imágenes también, que se quiso justificar el hecho de que le pidiera a su asesor que le corte las uñas de los pies en su despacho del Congreso. Quisieron justificar diciendo que bueno, que es una congresista que está enferma, que había llegado cansada, etcétera, humanizando para justificar la denigración. Esas eran las imágenes, ella por lo menos está activa, ¿no? Se le veía hablando por teléfono. Bueno, y el asesor, que creo que es también del entorno cercano de esta congresista, cumpliendo las veces, no sé, pues de podólogo, haciéndole la pedicure en las oficinas del Congreso de la República. Bueno, fíjese bien antes de votar y nuevamente, no vote por personas que van, que le regalan, que le ofrecen, ¿no? Investigue su hoja de vida, sus antecedentes y tampoco vote por los símbolos, por las agrupaciones políticas que prometen. He visto algunas agrupaciones que están prometiendo hasta sueldos. Eso es imposible, señores, no se dejen engañar, ¿no? Las agrupaciones políticas no hacen filtros y estos son los personajes que nos han llevado en los últimos años, lamentablemente, al Congreso de la República para pagarles el salario a todos los peruanos. Muy bien, arrancamos con el bloque Elige Bien. Faltan 89 días exactos para la primera vuelta, menos de 3 meses. Ya estamos a menos de 3 meses de acudir a las urnas, de sufragar, finalmente, por un gobierno que esperamos dure 5 años, como debería ser, y no como han venido siendo los últimos 8 presidentes, ¿no? Muy bien. Es importante mencionarlo porque la campaña electoral, lejos de lo que usted cree, todavía no empieza. ¿Por qué? Porque la campaña electoral empieza cuando sabemos finalmente quiénes son los candidatos por los que vamos a votar. ¿Cuáles son las opciones entre las que vamos a elegir a la plancha presidencial? Bueno, todavía no lo sabemos. ¿Por qué? Porque el periodo de tachas aún no termina y las suspensiones, las indagaciones de las hojas de vida de los candidatos aún no quedan cerradas del todo. Por el contrario, se ha conocido el día de ayer que un candidato más no habría presentado en su hoja de vida una condena judicial, que es bastante grave y que es un hecho que lo podría dejar fuera de la carrera electoral. Entonces, estamos todavía en el proceso de ver quiénes son los que quedan. Bueno, al respecto, uno de estos 3 candidatos que podría quedar fuera en los próximos días es Alfonso López Chau. Alfonso López Chau habría estado preso en los años 70 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado por asalto y robo. Es lo que se le ha adjudicado. Vamos a ver de qué trata todo esto y cuál es la situación en la que estaría Alfonso López Chau. No le quedó otra que reconocer que estuvo en la cárcel. Pero eso sí, López Chau dio una nueva versión. Si bien confirmó que lo confundieron con manifestantes, nuevos documentos lo contradicen. Que salga y diga la verdad. Además, yo supongo que el INPE ya confirmará el documento, porque ese documento, según las fuentes que yo tengo y me han comunicado, sí es verdadero. Según este documento que ha sido expuesto en redes sociales, su ingreso al Lurigancho y posterior liberación en 1970 habría sido bajo la calificación de asalto y robo, y no por luchador social como había intentado sorprender a sus votantes. Otro izquierdista en problemas es Ronald Atencio,
El programa periodístico Panorama denunció que el estudio jurídico fundado por el candidato presidencial de Alianza Venceremos ofrece el servicio irregular de elaboración de tesis. En respuesta, Atencio dijo que no trabaja en dicho estudio jurídico hace más de 3 años y negó haber realizado ningún tipo de estas labores. Mientras se hunde la candidatura de Ronald Atencio, pareciera que la candidata de su agrupación, Sigrid Bazán, lo celebra con un bailecito. Al festejo se suma César Acuña. A todo esto, quien ya no tiene posibilidades de llegar al Congreso es Mario Vizcarra. La declaratoria de improcedencia se sustenta debido a que Vizcarra tiene una sentencia firme por el delito de peculado. Después del 15 de enero podría correr la misma suerte su candidatura presidencial. Claro. Bueno, si usted quiere votar por la izquierda en esta elección, la izquierda le está presentando 2 opciones. Un candidato que era antes abogado de Guillermo Bermejo y cuyo partido estaría ofreciendo tesis por 5.000 soles, nada menos. Y el otro candidato, que fue ex rector de la UNI, que ha escrito, ¿no?, artículos en favor de enalteciendo a Víctor Polay Campos, ¿no?, en revistas emerretistas, y que habría estado preso en los años 70. 2 opciones, ¿no?, bastante interesantes, por decirlo menos. Ah, bueno, y Vladimir Cerrón, ¿no?, que va a gobernar de forma virtual. Bueno, esto es lo que está presentando la izquierda este 2026. Ahora, el caso de Alfonso López Chau es bastante grave. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta sentencia que hemos conocido que se dio en los años 70? Bueno, primero tiene que pasar por el jurado electoral especial y después tiene que pasar al pleno del Jurado Nacional de Elecciones para que se confirme que este habría sido la omisión que se había presentado en la hoja de vida y finalmente se le descartaría de la contienda electoral. Es lo que está pasando en el caso de Mario Vizcarra con las distintas instancias que estamos viendo. Pero el tercer caso de un candidato que no ha presentado todos los datos de su vida en las hojas de vida, valga la redundancia, presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones, podría ser Carlos Álvarez. Y digo podría porque estamos por ver todavía cómo se resuelve la bomba que ha estallado ayer en Veto a Saber. El programa de Beto Ortiz ha revelado que Carlos Álvarez no habría presentado en su hoja de vida una condena que tuvo en los años 90. Esto sería un hecho bastante grave y es el único hecho por el que podría quedar fuera de carrera. Eso es lo que especifica el Jurado Electoral Especial. Vamos a ver todo el detalle. El popular humorista y candidato presidencial, Carlos Álvarez, podría quedar fuera de la carrera electoral. Veto a Saber ha descubierto que, al igual que varios de sus competidores, el comediante omitió información en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, olvidándose convenientemente de que tiene una condena por peculado en contra del Estado peruano, nada menos que por haber sido un operador del tristemente célebre asesor Vladimiro Montesinos. Otro bien que Carlos Álvarez se le olvidó declarar es el automóvil Mazda CX-90 del 2025, propiedad de la empresa El Comediante, Producciones Carlos Álvarez, cuyo valor del vehículo asciende a los 160.000 soles. En el documento, Álvarez solo coloca un auto deportivo Porsche del año 2013. Carlos Álvarez se reafirma de que fue absuelto por la Corte Suprema. Sin embargo, ante la consulta que se hizo al juzgado, desde el sistema del Poder Judicial solo se encuentra el expediente que lo condena. La tesis de la Fiscalía señala que se utilizaron recursos del Estado para arremeter contra las principales figuras de la oposición. Su cercanía con Fujimori fue determinante a la hora de emitir la condena. Incluso precisaron la fecha, el mitin en el Parque Huayna Capac, el 28 de marzo del 2000. La imputación reside en haber recibido en 5 o 6 oportunidades, durante el periodo de 1999 y 2000, la suma de $2.000 y $3.000 respectivamente de Vladimiro Montesinos Torres, por intermedio de terceros, pago que se realizaba por colaborar en la campaña de reelección del expresidente Fujimori cuando laboraban en Canal 7, siendo favorecido con resguardo personal por parte de autoridades policiales.
En un proceso electoral donde lo mínimo que se exige a los candidatos es transparencia, Álvarez insiste en una absolución que no aparece en ningún registro oficial. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones decidirá si el imitador faltó a la verdad. Esto es tremendo realmente. Y digo tremendo porque el Jurado Nacional de Elecciones es bastante claro. La única forma que alguien puede quedar fuera de esta contienda electoral es si miente, si omite información en su hoja de vida. Lo habríamos visto ya en el caso de Mario Vizcarra. Sería el mismo caso, porque estaría pasando Alfonso López Chau, y de confirmarse esto que hemos visto con Carlos Álvarez, sería también su caso, ¿no? Y tiene que hacer la interpretación y hacer el seguimiento del caso primero el Jurado Electoral Especial, y luego tendría que pasar a manos del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a ver ahorita la encuesta de Datum, que fue publicada el día de ayer. ¿Por qué? Porque coincidentemente, estos tres candidatos que están cuestionados son los que están en el tercer, cuarto y quinto lugar. ¿Qué significa esto? Que de poder quedar fuera ellos por las acusaciones que estamos viendo y por los destapes periodísticos que se han dado, pasaría al tercer lugar, ¿quién? Johnny Lescano. Subiría Johnny Lescano, George Forsyth, César Acuña. Obviamente, el porcentaje de Carlos Álvarez, de Mario Vizcarra y de Alfonso López Chau se redistribuiría, ¿no? Considerando los bolsones electorales, considerando las distintas afinidades políticas y cómo es que es la idiosincrasia de sus votantes, ¿no? Pero lo que estaríamos viendo es que de confirmarse estas omisiones en las hojas de vida de Carlos Álvarez, de Mario Vizcarra y de Alfonso López Chau, es claro que el tercer, cuarto y quinto lugar de la elección quedarían vacíos, quedarían anulados y ellos tres quedarían fuera de la contienda electoral. Esa sumatoria del porcentaje, que es más del 15%, si no me equivoco, ¿sí? Más de 15%, que se redistribuiría en otros candidatos presidenciales. Podríamos ver que algo de ese porcentaje de Carlos Álvarez podría ir quizá a Rafael López Aliaga, podría ir hacia Roberto Quiabra, ¿no? Las candidaturas de Mario Vizcarra y Alfonso López Chau son evidentemente candidaturas más tiradas hacia la izquierda y podrían recaer en un personaje como César Acuña, como Johnny Lescano, ¿no? Dudo que los votantes de Carlos Álvarez vayan a beneficiar a Ricardo Belmont o Fernando Olivera, ¿no? Pero, por ejemplo, los votantes de Alfonso López Chau sí podrían ir a los votantes de Vladimir Cerrón, candidaturas como Vladimir Cerrón, como Ronald Atencio, quizá, ¿no? Entonces vamos a ver en los próximos días todavía una reconfiguración total del panorama electoral, de confirmarse una vez más estas acusaciones contra Carlos Álvarez, contra Mario Vizcarra y contra Alfonso López Chau. Esta es la noticia el día de hoy. Esto que se ha revelado ayer en Veto a Saber es lo que finalmente termina por esbozar el panorama electoral. ¿Y por qué digo esbozar? Porque nos queda claro entonces que nada está dicho, que todos los movimientos pueden darse y que realmente la campaña electoral aún no empieza. Porque empieza la campaña en el momento en el que se confirman quiénes son las personas que van en la cédula. Y esto todavía nos deja un panorama bastante incierto. Pero esta no es la única encuesta, ¿no? Veíamos las cifras de Datum, pero también se han dado otras en los últimos días, Imasolu, Ipsos. Vamos a ver todos los datos y vamos a ver qué es lo que opinan distintos candidatos presidenciales frente a estos porcentajes que se les atribuye. Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Carlos Álvarez se encuentran en la terna de los más votados si las elecciones fueran mañana. Así lo revela la última encuesta de Datum, que pone al exalcalde de Lima con un 12% de intención de voto, a la lideresa de Fuerza Popular con un 8.8%. Y la sorpresa del día es Carlos Álvarez, cuya popularidad le ha permitido tener un 6.2% de intención de voto. Una situación similar ocurrió en las encuestas de Imasolu, donde Rafael López Aliaga goza de un 12.25%, seguido por Keiko Fujimori con un 7.25%. Y en este caso es Mario Vizcarra quien ocupa el tercer lugar con un 5.17%, cuyos seguidores están más pegados a la centroizquierda. Él
tiene un espectro político ya más pegado más bien a la centroizquierda, ¿correcto? Tiene, y bueno, también proviene de canteras de Mario Vizcarra, que evidentemente es un candidato populista, ¿no? Y aquí la gran dificultad sería de sostener este tipo de campañas. Si las normas electorales se cumplen, le va a ser complicado sostenerse o que quede como candidato. En ambas encuestas, el indiscutible ganador de la jornada sería Rafael López Aliaga si las elecciones se realizaran mañana. Y eso lo consolida como un candidato sólido dentro de este primer lugar. Claro. No ha tenido su voto digamos, ningún tipo de desgaste prácticamente, y lo que está haciendo es colocar su votación, digamos, más dura, ¿no? Y la parte de volatilidad cada vez va disminuyéndose más. Pero ¿qué pasaría si Mario Vizcarra queda fuera de carrera? ¿Qué candidatos ganarían sus votos? Y alrededor de él, creo que López Chau, por ejemplo, podría captar una parte de su votación. En el tema del interior del país también algunos votantes podrían ir incluso un poco más pegados a la izquierda o a los candidatos del centro, ¿no? Podrían ir, puede ser López Chau, puede ser incluso César Acuña con la presencia que tiene en algunas regiones. Pero regresando a la encuesta de Datum, el dato más relevante del sondeo es el elevado porcentaje de ciudadanos que aún no define su preferencia. 37.91% respondió que no sabe o no opina, mientras que un 14.25% se inclina por otros candidatos, reflejando un electorado ampliamente fragmentado y sin liderazgos consolidados. Además del total de encuestados, se puede ver que la mayoría, con un imponente 42%, están poco informados sobre el proceso electoral presidencial y solo un 5% están muy bien informados. Sin duda, una importante pincelada de lo que busca el electorado peruano y de los potenciales candidatos presidenciales que podrían quedar para una segunda vuelta. Bien, y este informe evidentemente no está tomando en cuenta lo que está ocurriendo con Carlos Álvarez y con Alfonso López Chau, ¿no? Porque esa es la forma en la que hemos amanecido el día de hoy. A 89 días de la primera vuelta se reconfigura por completo el panorama, porque Carlos Álvarez, Alfonso López Chau y Mario Vizcarra podrían quedar fuera de la contienda electoral. De esa forma, un fuerte 15% estaría por redistribuirse entre los rostros que todavía no quedan fuera de la contienda, ¿no? Los que, mejor dicho, ya pasaron el proceso de tachas y no han sido todavía presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones con alguna falta dentro de sus hojas de vida, etcétera, ¿no? Bueno, esas son las cifras que han votado hasta ahora las distintas encuestadoras, pero hay un candidato que no confía en estas cifras, que no confía en las encuestadoras y que asegura que nada de lo que se ha publicado hasta ahora le ha asegurado a él el triunfo. Rafael López Aliaga. Vamos a ver qué es lo que ha dicho con respecto a que está primero dentro de todas las muestras, dentro de todo lo que se ha especulado en los últimos días. Todo arroja a Rafael López Aliaga primero. Él asegura que esto no le dice a él nada. Vamos a ver. Dice no creer en las encuestas, aunque estas lo ubiquen en el primer lugar de la intención de voto, con un 12% de respaldo. Las encuestas en Perú lamentablemente no son fiables, ¿no? Ya ha habido mucha corrupción. Hay testimonios, ¿no?, que han recibido mucho dinero de parte de Montesinos en su época. Yo no les creo, francamente. El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se mostró confiado en que el 15 de enero el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones desestimará la tacha presentada en su contra, misma que ya fue negada en una primera instancia. Creo que tiene que ratificar, porque estamos en democracia, ¿no? Son gente que ya perdió siempre las elecciones de Perú, que ha sido la gran catástrofe de Perú, tener partidos corruptos o gente que vive de la política, ¿no? Ya basta, ¿no? Además, el exalcalde de Lima se refirió a Helio Riera, vocero de Alianza para el Progreso, quien lo calificó de mentiroso y le exigió saldar una presunta deuda coactiva en la SUNAT
que supera los 12,9 millones de soles. Yo no respondo a gente que difama, ¿no? Que son procesos que están en el Tribunal Fiscal. Entonces, yo lo que viene de la República y demás paquines y que repiten otros señores, no me interesa. En otro momento le mandó un mensaje al presidente José Gerí respecto al trabajo que se necesita en materia de seguridad ciudadana ante el anuncio de un nuevo paro de transportistas. Ya la luna de miel se acabó, ¿me entiendes? O sea, yo creo que el tema de inseguridad ciudadana, no hay acciones concretas y la gente se harta. No diría, yo lo quiero mucho al presidente Gerí, pero que me haga caso. En ese sentido, le pidió invertir en inteligencia y en sistemas que permitan interceptar las llamadas de extorsionadores. Que invierta en inteligencia de una buena vez, que no espere otro gobierno. Hay plata, ¿no? Hay plata, pero esa plata tiene que ir a inteligencia, a hacer escuadrones pequeños de élite para recibir las llamadas de la población que está siendo extorsionada en todo el Perú. López Aliaga también habló sobre la agresión denunciada por un trabajador del SAT a manos de la congresista Kira Alcaraz. Pésimo, ¿no? Pues quien es congresista debería dar ejemplo, ¿no? Empezando por eso, ¿no? Pero lo verá la justicia, pienso yo, no la fiscalía tiene que intervenir, ¿no? Finalmente, el denominado Porky exhortó al gobierno a firmar acuerdos con Estados Unidos y El Salvador con el objetivo de trasladar delincuentes de alta peligrosidad a cárceles de estos países o, en su defecto, construir una prisión especial para este tipo de criminales en la selva. Bien, el día de ayer en el programa de Beto Ortiz, porque el programa de Beto ha traído una cantidad de revelaciones realmente impresionantes. Usted ya no puede cambiar de Willax Televisión, esa es la verdad. Y a partir de la próxima semana encima llega Christian Hudbalker. Esto es un prime time espectacular. Pero el día de ayer en el programa de Beto Ortiz, en Beto a Saber, estuvo también Fernán Altuve y Adriana Tudela, que son parte de la plancha presidencial de Avanza País. No estuvo José Williams, que todavía se está reservando el escrutinio de la prensa, pero estuvieron ellos dos para comentar sobre la salida de Philip Butters. Vamos a ver si es que de repente esta reconfiguración del panorama electoral con la eventual salida de Carlos Álvarez y con la eventual salida de López Chao, Mario Vizcarra, podría quizá beneficiar a Avanza País. Vamos a ver qué es lo que se dijo en el programa de Beto ayer. ¿Por qué no quisiste ser su vicepresidenta, Adriana? Bueno, esa decisión en realidad fue una decisión que respondió a la estrategia que teníamos de campaña junto con el partido, ¿no? Creo que Philip era un candidato que tenía un montón de reconocimiento. Por eso, digamos, en conversaciones con el partido decidimos que lo mejor era que yo aportara desde la campaña en Lima como candidata número 1 a la Cámara de Diputados. Son los ex aliados de un candidato fugaz que tuvo una campaña accidentada y que aún no sabemos si renunció o lo expectoraron. ¿Butters renuncia o lo renuncian? Pues eso yo no te puedo decir porque afortunadamente yo he tenido la satisfacción de que las dos partes me hayan excluido de participar en sus conversaciones. ¿Por qué eras amigo de una parte? Porque soy amigo de Philip, sigo siendo amigo de Philip. Los candidatos a la vicepresidencia de Avanza País, Adriana Tudela y Fernán Altuve, confirmaron que Philip Butters hacía y deshacía en el partido y que no tenía un plan de gobierno. Bueno, la estructura de la campaña estaba basada en que Philip tenía derecho de veto. ¿Pero solamente vetó a Cavero o también a Ángel Delgado? Hubo otras personas. Ángel no lo vetó, sino que lo bajó. Parece que no se pusieron de acuerdo en la ubicación. Hubo otras personas a las cuales Philip le parecía que eran inadecuadas y tiene todo el legítimo derecho. Los ahora vicepresidentes del general en retiro José William Zapata revelaron que fue Butters quien decidió ir a los medios de comunicación en Puno, arriesgando el plan de gobierno. Adriana, ¿cuánto daño crees tú que le podría haber hecho el incidente de Puno a las posibilidades electorales de Avanza País? Yo la verdad creo que el incidente de Puno fue claramente una emboscada, que sí se pudo haber evitado, pero, no creo que... ¿Perdón? Si se hacían las cosas coordinadamente con el partido. Si hubiese sido tal vez un poco más organizados, sí. No creo que ese episodio hubiese definido el destino de Avanza País en lo absoluto. Para Altuve queda claro que Butters tuvo la gran oportunidad de ser político, pero no supo trabajar en equipo como partido. Todavía creo que no ha entendido
lo importante que son los partidos, y por eso existen en la política. Entonces yo creo que ahí hay un punto que si él quiere continuar en política tendrá que trabajar. Altuve también confesó que no le molestó quedarse fuera de la candidatura presidencial cuando presentó a Batters. ¿Y no te molestó que te reemplazara en la candidatura? Porque tú eras el candidato, vas, presentas a un amigo y tu amigo se queda con el cargo. A ver. Es como, oye, ¿qué pasó? A ver. Yo no era el candidato, yo era un potencial candidato, como podía haber muchos, pero yo conversé con él y yo acepté que él era una persona más popular. Ambos vicepresidentes confían en que la locomotora de Avanza País está en mejores manos, en la del general en retiro, William Zapata. Bien. ¿Fue fallida la candidatura de Philip Batters? Creo que la historia, ¿no? La distancia histórica recién nos podrá decir con certeza qué fue lo que pasó y si es que Philip tenía las posibilidades de llegar a Palacio de Gobierno, porque esta nueva fórmula Avanza País todavía no nos demuestra que tenga grandes rasgos de popularidad. Vamos a ver todavía si es que repunta dentro de las encuestas. Pero lo que sí ha presentado Avanza País es el equipo técnico que los va a ayudar a elaborar todo el plan de gobierno para este 2026. Ellos han anunciado la incorporación del economista Hans Rothgieser. Él va a ser el jefe del equipo técnico encargado de diseñar y fortalecer el plan de gobierno del general José Williams de cara a este proceso electoral de 2026. Su labor, ¿no?, del economista Hans Rothgieser se va a enfocar en estructurar un plan que promueva la reactivación económica, la generación de empleo y la estabilidad fiscal en respuesta a la demanda ciudadana por ideas concretas y viables. Recordemos que los equipos técnicos son fundamentales, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están detrás de los candidatos? Los candidatos pueden ser personas populares, pueden ser personas quizá versadas, ¿no? Y animales políticos quizá, pero las personas técnicas son a quienes hay que ponerles el ojo. Muy bien, con esto cerramos el bloque Elige Bien. Tremendo bloque el día de hoy con las revelaciones de Beto del día de ayer y todo lo que ha sucedido en el panorama político. Mañana vamos a estar atentos a cómo es que se desarrolla todo el contexto. Muy bien. Gracias, Alfonso. ¿Quieres ver crecer tu dinero de forma rentable y segura? Con la cuenta de depósito a plazo fijo de Caja Primera, obtén una tasa de interés preferencial eligiendo el monto y plazo que se adapte a tus necesidades. Además, está cubierto por el Fondo de Seguro de Depósito. No lo pienses más y haz crecer tu dinero desde el primer día, porque en Primera, primero eres tú. Vamos a hablar de Alfonso López Chau, porque no es que ahora solamente se le cuestione porque de pronto elogiaba al terrorista Víctor Polay Campos o porque no consignó que había estado preso en el penal de Lurigancho. Este candidato a la presidencia ha sido también rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y lo que ha dejado, ¿no?, a su paso es realmente una pésima gestión que ahora inclusive pagan las consecuencias los propios alumnos. Arturo Fernando Talledo Coronado es el nuevo rector de la UNI, el sucesor impuesto por Alfonso López Chau, pero cuya elección, comentan los docentes, fue irregular y significó la toma de la universidad por parte del actual candidato de Ahora Nación. Un rector afín a López Chau y también estudiantes, secretarios y docentes inscritos en su partido. La pregunta es, ¿cómo hizo el entonces rector para lograr tanta identificación por parte de la comunidad universitaria con su partido político en la universidad? Se ha tenido que hacer desembolsos importantes de dinero. ¿De cuánto estamos hablando? A ver, yo recuerdo que para los eventos de agosto a diciembre del 2024, algo de 225.000 soles. Para estas conferencias, Alfonso López Chau invitaba no solo a personajes del mundo académico, sino también del mundo político. Dentro de los políticos podría decir al presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. También recuerdo una conferencia donde estuvo el exministro aprista Enrique Cornejo. Pero me llamó la atención que
el coronel Harvey Colchado esté ahí porque él se le conocía su carrera policial, ¿no? Se le conocía más cosas del mundo académico a él. Y justamente, ¿quién está inscrito hoy por hoy a su partido político? Y es el número 1 de la lista de la Cámara de Diputados. Los testimonios indican que, con el dinero de la universidad, Alfonso López Chau se habría adelantado y organizado su campaña presidencial. Pero también se habla de sumas millonarias de los fondos de la UNI que no habrían tenido el paradero deseado. Pero este no habría sido el único caso de despilfarro de dinero sin transparentar. Uno de los ejemplos expuestos por los docentes es el pago adelantado por más de 400.000 soles a un contratista para una obra que nunca se ejecutó. Es el caso del proyecto de asfaltado para la universidad, puesto en marcha en el 2023, por el que se pagó por adelantado, pero que a la fecha, 2 años después, es una obra fantasma. No existe dentro del campus universitario. Realmente una caja de Pandora, Alfonso López Chau, ¿no? No podemos decir otra cosa. Primero, el tema de Víctor Polay Campos, ¿no? Este artículo que publicó en una revista emerretista, contactado por emerretistas, y un artículo en el que enaltece a Víctor Polay Campos. Después se conoce el tema de la prisión en los años 70 por robo y asalto. Y ahora el presunto desvío de fondos de la UNI para su candidatura política. Es realmente impresionante, ¿no? Todo lo que vamos conociendo sobre este candidato. Bueno, al respecto, el día de ayer, Shirley Chilet Cama, que es quien debía tomar la batuta de Alfonso López Chau en la UNI, ha dado declaraciones bastante graves sobre lo que habría hecho Alfonso López Chau como rector de la UNI. Se lo dijo Augusto Sonday en Contracorriente. Vamos a ver todo el detalle. Entonces, pues el temor de que yo esté ahí en el cargo, pues y sobre todo en este momento electoral en la que estamos, pues para él no era propicio que yo me quede en el cargo, ¿no? Entonces ha preferido dejarlo justamente pues al vicerrector de investigación, que no le correspondía según estatuto. Arturo Talledo, vicerrector de investigación. De investigación. A él no le corresponde. No le corresponde. Es Shirley Chilet Cama, la vicerrectora que debió asumir el control de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ni bien López Chau renunció y decidió ser candidato a la presidencia. Pero él, acostumbrado a las irregularidades, vulneró los estatutos de esta casa de estudios. Eso ya estaba en el estatuto del 2014, establecido en el artículo 57, justamente la sucesión de cargo en el caso de renuncia del rector. Y estaba claramente, se menciona ahí, que corresponde al vicerrector académico asumirlo. López Chau, justamente pues con la asamblea, ¿no? Justamente ya poniéndose de acuerdo con la asamblea, pues hicieron una modificación al artículo 55 del estatuto. Esta asamblea universitaria, que parece estar afín a los caprichos de López Chau, opera desde octubre de 2024, a pesar que la OMPE encontró irregularidades y SUNEDU tampoco los reconoció. Por lo tanto, la OMPE se retira de las elecciones, pero este comité electoral continúa, pero igual siguieron adelante. Y el comité electoral de la universidad lo ratificó, pero ¿cómo hicieron entonces las elecciones? Siguieron adelante, compraron un software sin ser homologado y llevaron adelante las elecciones. Y ahí hay un pedido de un decano, en la cual menciona de que es necesario hacer un cambio al artículo 55 del estatuto, dado que el rector, en ese entonces, Alfonso López Chau, se presentaba como presidente de la República. Pero ahí no quedó todo. Chau formó una comisión ad hoc presidida por él, junto a 18 miembros, cuando solo se puede tener 9. Es decir, volvió a vulnerar el estatuto para elegir como rector el 26 de abril a Arturo Talledo, momento en que SUNEDU alzó su voz de protesta y remitió un documento que Chilet debía asumir el cargo, y hasta hoy no es así. López Chau, ¿no? De verdad que pasa por alto ley universitaria, pasa por alto estatuto, reglamentos internos, o sea, es un señor que no tiene respeto a las normas. La UNI maneja del erario público miles y miles de soles, y es lo que López Chau protege tanto para financiar su campaña.
Contraloría de la República también ingresó en la investigación ante tanta barbaridad. Sí, yo hice la denuncia. Se han mostrado rebeldes hasta el día de hoy con los informes de Contraloría, con todo lo que son informes de SUNEDU. Lo peor es que los ingenieros que están graduándose en estos momentos, que son más de 1000, no son reconocidos por SUNEDU. ¿Cómo es que López Chao pretende llegar a la presidencia si pisotea su propio estatuto, pasa por alto a la OMPE y pasa por encima de la Contraloría? Bueno, y el caso que vamos a ver a continuación sí que ha llamado la atención. Dos chicas jóvenes conocidas en las redes sociales, sobre todo en esta plataforma TikTok, donde se vanagloriaban y exhibían una serie de lujos, han sido detenidas cuando pretendían sacar del país droga camufladas en maletas. Bellas pero peligrosas, al estilo de la película ¿Dónde están las rubias? Ellas no levantaban sospechas por su apariencia. Tal cual como las hermanas Wilson, sus vidas transcurrían entre el modelaje, la moda y bailes. Sin embargo, detrás de esa fachada que mostraban en redes sociales, ocultaban sus ilícitas intenciones. Usted va a quedar detenida por el Escuadrón Verde de Lima, el grupo Eterna Drogas. Va a quedar detenida por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Señorita, es su maleta y le he preguntado, ¿y aquí está? Está forrada con clorhidrato de cocaína. Está camuflada el clorhidrato de cocaína dentro de su maleta. Jimena Uriarte y Alexandra Salvatierra, ambas de 22 años, fueron sorprendidas y capturadas en el counter del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con las maletas, bolsos y carteras que estaban cargadas de droga. Toda la secuencia fue registrada por cámaras de seguridad. El destino final de los narcóticos iba a ser Bali, Indonesia. Pretendían llevar en sus maletas 2 variedades de drogas al exterior del país. En Asia y Oceanía, el valor del kilo de cocaína cuesta alrededor de $180,000. Detrás de estas jóvenes estaría una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y que habría financiado los pasajes, hoteles y hasta el traslado al aeropuerto. La droga fue encontrada en las paredes de las maletas y recubiertas con un papel carbón que evitaban ser detectadas por los escáneres de seguridad del aeropuerto. Las denominadas hermanas Wilson, ahora lejos de la moda y redes sociales, tendrán que responder a la justicia. Bien, en el RIMAC 2 sujetos persiguieron a un joven que trató de esconderse en una peluquería y fue lamentablemente acuchillado. La persecución se detuvo cuando apareció un policía. Vamos a ver todo el caso. Escapó por varias cuadras hasta que lo alcanzaron en una peluquería y entre dos lo acuchillaron. Entró, había pasado que 3 minutos, 2 minutos y salió desangrado. Uno ingresa grabándolo y lo cuchilla por la espalda. Tras un forcejeo por varios segundos le propinaron 3 puñaladas en diferentes partes del cuerpo, frente a 2 clientes que se encontraban en el local. Los testigos aseguran que por varios minutos este hombre fue perseguido y atacado. El primer ataque ocurrió en esta esquina de la calle Eduardo Divós. Aquí 5 sujetos golpearon al joven, que finalmente huye y se refugia en esta peluquería. Aquí fue acuchillado salvajemente. Los testigos desconocen el motivo del ataque. No identifican a la víctima ni a los atacantes. Pero sí cuentan que la persecución recién terminó cuando un policía de civil apareció en el lugar para efectuar disparos al aire y salvar al joven. Y acá sale el señor con arma y lo abraza y se lo llevó para allá. Probablemente decían que era policía, no se sabe. Los vecinos aseguran que esta no es la primera vez que ocurre algo similar en la zona. ¿Es la primera vez que ocurre esta situación? Ahorita está pasando aquí en el RIMAC, está pasando muchas cosas. No hace mucho asesinaron a un barbero aquí abajito.
lo asesinaron en su propio local. Ahorita el ritmo está muy picante. Los residentes solicitaron al serenazgo del distrito intensificar los patrullajes a fin de salvaguardar la integridad de transeúntes y vecinos. Muy bien, nos vamos hasta Independencia porque tenemos información en vivo con Nayeli Garayar. Nayeli, escuchamos. Así es, Alfonso Albina. En estos momentos están bajando a los detenidos. Esta pareja que está ahora intervenida por el delito de extorsión. Se trata de la banda criminal Los Sátrapas del Cono. Tenemos entendido de que ellos en sus celulares han tenido mensajes extorsivos, además de videos. Él, exactamente quien está descendiendo ahora, es Frank Alexis Cruz Cárdenas, de 21 años. Este sujeto, conocido como alias Frank, y quien difundía sus videos por redes sociales. Sus armas las exhibía por Facebook, y además él hacía alarde de que tenía todo este armamento. Él incluso sería recolector de basura de la municipalidad de Rímac desde hace 5 años. Están siendo ahorita llevados a la Dirincri, y es en donde se capturó aquí en el distrito de San Martín de Porres. Se ha intervenido un inmueble donde se logró la captura de estos dos sujetos. Estamos con el coronel Conde, quien nos va a dar unos detalles más sobre esta captura. Demostrar su hegemonía, su liderazgo dentro de su banda criminal y dentro de su círculo lumpen. ¿Por qué la herida en el brazo? No, él refiere que la herida de su brazo fue una caída de moto. Lo que sí ha tratado de él es deshacerse de todos los elementos de convicción que son necesarios para la investigación. Todo, por ejemplo, arma de fuego, dinamita y demás hechos. En una consulta, este sujeto, ¿qué se le encontró exactamente? A este sujeto se le encontró lanzando un arma de fuego, la misma que le encontramos afuera en la calle, la misma que fue incautada. Se le encontró lanzando una bolsa conteniendo 4 municiones explosivas, que son 4 cartuchos de dinamita. Indica haber trabajado en la municipalidad del Rímac, ¿es cierto? Todavía Vamos a corroborar esa información La oficialmente. pareja, ¿qué rol cumplía exactamente? Ella tiene denuncias por hurto agravado. Puede ser también, vamos a definir dentro de las investigaciones qué rol cumple dentro de la banda criminal. Él había lanzado también un arma de fuego. Claro, él la lanzó cuando sus vigías le avisaron de que la Policía Nacional del Perú estaba subiendo y corriendo al domicilio, lanzó el arma de fuego para evitarse verse involucrado en este hecho ilícito. Ahora, coronel Cano, nosotros vemos los resultados, pero también vemos de que el aumento a las extorsiones han aumentado, y más que nada los ataques a los transportistas. ¿Qué se está haciendo por parte de la policía? Si bien vemos acción, pero ¿qué más se va a hacer para poder darles tranquilidad a las familias y transportistas? Ténganlo por seguro que la Policía Nacional del Perú está trabajando directamente, estamos dando la cara, vamos a proteger a nuestra ciudad a costa de nuestra propia vida. Como ven, estamos sacando de circulación a un criminal, estamos sacando un arma de fuego. Vamos por la pronta, inmediata captura de los demás integrantes de esta banda criminal que mantienen en zozobra en nuestra sociedad. Bueno, esta es la intervención de esta captura de una pareja que estaría involucrada en el delito de extorsión, exactamente a transportistas. Ahora se están llevando a estas dos personas a la Dirincri para poder continuar con las investigaciones, compañeros. Muy bien, Nayeli. Muchas gracias. Bueno, vamos a estar atentos a toda la crónica más tarde. Son las 8:35. Muy bien, damos el pase directamente a Willax Deportes y está listo Omar. ¿Cómo estás, Albina? Adolfo, buenos días. Alfonso, buenos días para todo el país. Bueno, yo empiezo riéndome, pero la verdad que lo que pasa con la selección peruana es tremendo. Ayer, si ya venimos pésimos futbolísticamente, hemos hecho una paupérrima campaña en las eliminatorias, la peor de la historia, porque era la más fácil para ir al Mundial. Ahora la ruptura es entre los ex compañeros, los ex mundialistas. Habló Renato Tapia desde Emiratos Árabes Unidos, va y juega. Y bueno, despotricó contra la federación, contra la interna de la selección, y no le falta razón. Todo lo que dijo, creo que tiene sustento. Casi todo lo que dijo tiene sustento. La liga es muy mala. Hay equipos que tienen que salir a mitad de campeonato porque han ido a la justicia ordinaria. Arrancas con 19, acabas con 18, 17.
le deben a los árbitros, hay mil problemas, pero claro, la gran pregunta es si era el momento adecuado para decir todo lo que dijo Tapia, que prácticamente ha dejado entrever que va a renunciar a la selección. Dice textualmente, la única manera de protestar es retirándonos de la selección peruana. Eso ha dicho Tapia, que tiene 30 años, que era el capitán futuro y que ahora está a un pasito de alejarse de la selección. Vamos a escucharlo y después la respuesta de Cristian Cueva, que está del otro lado, y después Tapia, hoy día tempranito, desde Emiratos Árabes Unidos. Primero vamos con Renato. Bueno, todo empieza antes de la Copa América del 2024, donde Renato Tapia no tenía equipo en ese instante y pidió un seguro, ¿no?, para estar respaldado en caso de una lesión, y Cueva tampoco tenía equipo. Y él decidió ir a la Copa América y le dieron un seguro. Incluso Cueva fue todo un tema polémico ante la convocatoria de Fossati porque él venía lesionado, pero bueno, al final ahí me da la sensación de que empieza lamentablemente la ruptura de un plantel que fue una Copa del Mundo, que era muy unido, pero el grupo humano está quebrado. Tenemos el tuit de... Bueno, Cueva después habló. Cueva después habló para Radio Ovación, largo y tendido, dio su punto de vista, manifestó que no estaba de acuerdo con Tapia, que considera que no era el momento de decir lo que dijo ayer. Creo que el momento puede ser cualquier momento, ante las preguntas buenas que le han hecho a Tapia. Y Tapia hace un rato subió este tuit. Ya con este tuit ya esa amistad se rompió, ya ese jarrón se rompió. Así lo quieras pegar, ya no va a quedar horrible. Mira, Tapia pone, dime dónde trabajas y te diré quién eres. Claro, yo creo que el mensaje es para Cristian Cueva, que es jugador del Juan Pablo II College del fútbol peruano, cuya presidenta es la esposa de Agustín Lozano, que es el presidente de la federación. Así que ahí le está mandando Tapia a Cueva y a Agustín Lozano. Creo ya con eso se rompe esa relación y probablemente también ya no veremos a Tapia en la selección. Vamos a ver qué pasa en la próxima convocatoria. Bueno, vamos con Cristiano Ronaldo, que se acerca cada vez más a su histórico registro de los 1000 goles. Golazo de CR7, el control es espectacular, la definición es mejor. Es el segundo gol de CR7 en el año, ¿no?, 2026, y alcanzó los 959 goles. Está a 41 de los 1000. Y los 1000 oficiales con registro fílmico, no como los del Gran Pelé, que llegó a 2000, pero no había registro fílmico. Ahora, bueno, en esto respalda su estadística. Pero esto, ¿qué le pasó a Cristiano? Habla como de choreo, ¿no? Hace el gesto de que le han robado el partido. Me imagino que lo van a sancionar, porque al final perdieron 3-1 con el Al Hilal. El Al Hilal, que es el recontra puntero de la Liga de Arabia Saudita. El Al Hilal tiene 38, el Al Nassr de CR7 tiene 31. Bueno, vamos ahora con el Paris Saint-Germain. No puede ser. Al campeón de la Champions, al millonario de Francia, en su cancha, en el estadio de los Parque de los Príncipes. Lo eliminaron. ¿Qué equipo? El París FC. En el clásico parisino. 16avos de final de la Copa de Francia, que la gana siempre. La gana caminando el PSG, esta vez eliminados por el París FC con gol de Iconé. La noticia internacional del momento. Xabi Alonso. Solo duró 8 meses como entrenador del Real Madrid. Acá hay una ruptura en el Real Madrid, porque todo nace de una discusión en la cancha con Kylian Mbappé, y te das cuenta que Kylian Mbappé pesa más que el entrenador, pesa más que el técnico. Después de la derrota dolorosa una vez más en una final frente al Barcelona, le dieron forata a Xabi Alonso y lo va a reemplazar Álvaro Arbeloa, exjugador del Real Madrid, técnico del Real Castilla, que no está como interino, está como técnico nombrado. Y todo el proyecto de Xabi Alonso se vino abajo. El reemplazante de Carleto Ancelotti, lo que es el fútbol incluso en el primer mundo. Mañana juega Alianza. Alianza está en Uruguay y ayer tuvo una activación con hinchas que se acercaron, andan entrenados frente al Río de la Plata. Ahí están llegando los jugadores a la concentración. Mañana se enfrentan a Unión de Santa Fe. Y Luchito Advíncula
habrá tenido seguramente su primer entrenamiento y ya firmando camisetas. Ahí viene Carlito Zambrano. Detrás son imágenes que llegan desde el Uruguay. Alianza, recordemos que debutó perdiendo frente a Independiente Avellaneda. Ahí está Guillermo Vizcar, el arquero. Este es Anthony, el defensa uruguayo. Mucho calor en Montevideo. Y ahí está trabajando Alianza. Ahí está Archimbó y Paolo Guerrero. Linda la cabellera, ¿no? Y tiene un tono ahora medio rojizo. Ese es por el sol. Pasa por el sol. Paolo Guerrero, que después de firmar camisetas, habló de la llegada de Luchito Advíncula a los íntimos de la victoria. Venía Lucho. Bueno, Iván Tapia. La gente dice, ¿quién es Iván? Iván Tapia es el hijo de Chiqui Tapia, del presidente de la AFA, de la cabeza máxima del fútbol argentino. Se cayó la llegada de Iván Tapia, que es un buen jugador, el 10 y capitán de Barraca Central, 27 años, y que estaba en los planes de Universitario Deportes, según trascendió, pero que no viene. Está valorizado en $1.200.000. Es el hijo de Claudio Chiqui Tapia. Y bueno, no viene. El señor Rumiche, hincha fiel de la U, por más que viene a andar con la camiseta de Grau, porque es de Piura, está desesperado porque la U quieren que contrate más jugadores. Y seguramente que lo va a hacer Fernandito Rumiche. Tranquilidad, es una cuestión de tiempo nada más. Cuestión de tiempo. Curiosidades en el bloque deportivo matinal, el bloque de Al Día con Willax. Y empezamos el recorrido. Rodrigo de Paul ya es casi un exjugador, ¿no? Ya, bueno, pero ¿qué se le puede reclamar a De Paul? Ya es campeón del mundo con Argentina, creo que ya, ¿no? ¿Dónde está Gil? ¿En Máncora? ¿Punta Sal? Qué lindo. Saludos a la gente que está en el norte del país en las playas. A la playa y empieza a llover. Te regala tu casa y sale sol. Bueno, ¿quién entiende? Esperemos que el clima se normalice en el verano, porque Wallon es amor por el deporte. Wallon tiene la mejor ropa deportiva del país desde hace 36 años y ahora una nueva tienda en San Juan del Urigancho, en Girón Ruiseñores 922, una tiendaza frente a la puerta 2 del Mall Aventura. Las pelotas de Wallon, la mejor ropa deportiva, los mejores uniformes también están en el Boulevard Punta Mar, ahí rumbo al Sur Chico. En el kilómetro 42 de la Panamericana Sur está Wallon, también con la mejor ropa, o en 28 tiendas en todo el país, o más fácil, compra desde casa en wallon.com.p. Wallon es amor por el deporte. Nada más en los deportes, pero hay mucho más información, así que no se muevan de Al Día con Willax. Gracias, Omar. Vamos a hacer una breve pausa. Son las 8:51. Regresamos con más.